Ya chicos, bienvenidos a la clase número 8 de costos. En la clase de hoy voy a explicar lo que estuvimos conversando el día de ayer, que es con respecto al trabajo que tienen que hacer. Y además vamos a empezar a ver algunas otras cosas. ¿Ya? Bueno, el trabajo que me tienen que entregar ahora a fin de semestre, ¿ya? Es la elaboración de una carta menú. Esta elaboración de carta menú va a constar de 10 partes. ¿Ya? Vamos a agrandar un poquito aquí la letra para que se note mejor. Ahí sí. Primero tiene que tener una introducción, ¿no es cierto? Una introducción al trabajo. Después, una presentación del negocio. ¿Qué significa eso? Que me van a tener que indicar a qué tipo de negocio pertenece la carta que ustedes van a elaborar. Ya puede ser una cafetería, un local de sándwich, una heladería, no sé, ahí ustedes verán. Les recomiendo que sea un local medio chico porque no les, para que no se les agrande mucho el proyecto. Ya. Eh, Primero una presentación de los platos que va a tener la carta, la cual al menos va a tener que tener dos gamas con 8 elementos cada una. Eso lo voy a explicar después, ¿ya? ¿Qué significa? Tiene que tener una proyección de ventas, que también se los voy a ir explicando en las próximas clases, pero en el fondo una proyección de ventas significa que ustedes, de la carta que me están presentando, ¿no es cierto?, estimar cuántos platos van a vender al día, y después sacar el cálculo mensual, y ahí ustedes me dirán si el local abre 5 días, 6 días, 7 días a la semana, ¿no es cierto? Y hacer una proyección con cada uno de ellos significa que me digan, bueno, de este plato, el número 1, vamos a vender 10 platos diarios, lo que significa que si abrimos 5 días a la semana, vamos a tener 50 a la semana, vamos a tener 200 al mes. ¿Por qué? Porque el mes tiene 4 semanas, ¿ya? Es eso, ¿ya? ¿Para qué? Para que después puedan sumar todos esos platos y decir, nuestro local vende un total, es decir, de todos los platos que están presentando en la carta, un total de tantos platos, ¿ya? Después van a ir viendo para qué va a servir eso. Lo vamos a ir viendo en clases para que puedan hacer el trabajo. Después van a calcular el valor de mano de obra directa, es decir, el valor que tiene el costo de tener los trabajadores asociados a esto, y el cómo lo vamos a calcular para la carta, para la creación del menú y de los precios, también se los voy a explicar, ¿no es cierto?, para que vaya quedando claro. No va a ser la misma metodología que a lo mejor vieron en la primera unidad, porque voy a hacer unos cambios para que se ajuste a la planeación de un precio de carta, ¿ya? También vamos a ver cómo hacer el cálculo de CIF, ¿ya? Esa es otra parte del trabajo, o sea, es decir, cada una de estas partes tiene que estar presente en el trabajo, ¿ya? Y vamos a hacer un cálculo de CIF, y para eso también, tanto para la mano de obra como para el cálculo de CIF, es absolutamente necesario tener hecha la proyección de ventas mensuales. Después, ficha técnica costeada con cálculo de precio de cada uno de los productos. Es decir, de cada producto que ustedes van a vender, van a tener que hacer una ficha técnica costeada, ¿ya? Por eso se lo dejé en dos gamas con 8 elementos cada una. ¿Por qué? Porque eso significa que van a tener que hacer 16 cartas. O sea, perdón, 16 fichas técnicas, ¿ya? Una vez que en todas las fichas técnicas ustedes tengan la elaboración, los insumos, y con eso poder calcular los costos de venta, que se los voy a mostrar después, ustedes me presentan la carta con los precios y el formato deseado, ¿ya? De ahí hacen una conclusión, y obviamente, como es un trabajo, tienen que agregar la bibliografía, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Voy a mover un poquito esto para que poder ir viendo eso, para poder ir viendo yo una cosa. Vamos a cambiar acá, les voy a mostrar una cosa. Aquí, ya. Lo que tengo yo aquí es una carta tipo, cualquier carta que saque por internet, no tiene mayor ciencia,
¿Por qué escogí esta? Porque precisamente tiene dos gamas. ¿Qué significan las gamas? Las gamas son los ítems, las secciones, ¿no es cierto?, que pueda tener una carta, ¿no es cierto?, que yo le entrego a un cliente. En este caso, aquí se ven dos. Appetizers, esa sería una gama, y sopas, esa sería otra gama. Por eso les mencionaba que mantuviera una cafetería o una sanguchería que es bastante simple. ¿Por qué? Porque podrían tener la carta de los sándwiches, ¿no es cierto?, la gama, perdón, y la gama de los bebestibles. En el caso de la cafetería, la gama, por ejemplo, de los dulces y pasteles, y la gama de los cafés y bebidas y tés o lo que ustedes vayan a vender. Ya, generalmente este trabajo lo pido con muchas más cosas, pero como lo voy a pedir en forma individual, lo he achicado bastante. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí vienen los elementos de la gama, ¿no es cierto? Que son los platos que voy a vender. Y ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? 8. Yo de ahí les voy a explicar cómo se ordena esto, porque esta no está bien hecha, ¿ya? ¿Por qué no está bien hecha? Yo me doy cuenta al tiro que no está bien hecha. ¿Por qué? Porque los precios no están en orden de menor a mayor. Los precios en una gama siempre tienen que estar de menor a mayor. Y tiene otras reglas que las vamos a ver el día de hoy también, ¿ya? Pero este es un ejemplo de lo que yo quiero, ¿no es cierto?, cuando ustedes me presenten al final del trabajo, como bien dice, ¿no es cierto?, en esta parte, en la presentación de la carta con los precios y el formato deseado, ¿no es cierto? Yo lo que quiero que hagan ahí es algo como esto, ¿va? Bonito, ¿no es cierto? Hay muchas páginas en internet donde ustedes pueden buscar cómo poder hacer esto con los fondos, ¿no es cierto?, para que quede bonito, ¿ya? Son 2 páginas que tienen que hacer dentro del informe para cada una de las gamas, o quizás les puede quedar en una sola hoja. El asunto es que tenga un diseño bonito, que se vea muy bien presentado, ¿ya? Yo en general, antes, cuando lo hacía como trabajo en grupo, yo pedía que me hicieran una carta y me la entregaran aparte del trabajo. Como ahora, ¿no es cierto?, por las circunstancias, estamos un poquito atados de manos con eso. Les voy a pedir solamente que vengan impresas dentro del trabajo, ¿ya? Entonces, volviendo a revisar aquí, este es el trabajo de costos, ¿no es cierto?, que ustedes van a tener que hacer de aquí a fin de semestre para su nota del 30% en forma individual, ¿no es cierto?, la cual va a tener una introducción, una presentación del negocio, presentación de platos de la carta, una proyección de ventas, el valor de la mano de obra, el cálculo del CIF, la ficha técnica costeada, presentación de carta con los precios y formato deseado, conclusión y bibliografía. ¿Ya? Ya. ¿Cómo yo ordeno una gama? Eso es lo primero que vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo yo ordeno una gama? Las gamas se ordenan, y las cartas en general, con algo que se llama principios de Omnes, ¿ya? Yo este documento de todas maneras también se los voy a mandar, ¿ya? Pero lo voy a explicar ahora para que les quede un poquito más claro. Así como también les voy a mandar el formato del trabajo. Los principios de Omnes es una herramienta que se usa para fijar precios en una carta. Su uso sistemático, ya nació para cafeterías en realidad, pero se ocupa bien en restaurantes. Es media rígida, por eso dice inadaptable ahí, pero estos principios constituyen una muy buena base para hacer una carta en forma ordenada. Entonces, primer principio, la amplitud de la gama, ¿ya? La amplitud de la gama representa la diferencia que existe entre el precio más alto y el más bajo para un rango. Por ejemplo, aquí dice las carnes. Se trata simplemente de dividir el precio más elevado por el más bajo. El valor obtenido debe estar entre 2,5 y 3, es decir, que el precio más alto no debe ser 3 veces más elevado que el precio más bajo. Por ejemplo, supongamos que esto es un sándwich, bueno, aquí dice carne, pero supongamos que es un sándwich. El más barato cuesta 1.800 y el más caro cuesta 4.500.
Si yo divido 4.500 por 1.800, eso significa que me da 2,5 y está dentro del rango situado. Voy a volver a la carta que les tengo puesta acá para que me entiendan. Eso significa que yo cuando vea esto en su trabajo entregado, este precio, que tiene que ser el más bajo, porque tiene que ir en orden de menor a mayor, este precio que es el más bajo, debiese ser como lo que veíamos en el caso del ejercicio. Ustedes verán qué precios colocan según lo que les den los resultados. El precio más bajo debería ser 1.800 y el precio más alto debería ser 4.500. ¿Qué es lo que voy a hacer yo cuando revise el trabajo en esta parte? Voy a agarrar el último, el más caro, lo voy a dividir por el más bajo y el resultado me tiene que dar entre 2,5 y 3, es decir, 2,5 o 2,6 o 2,7 o 2,8 o 2,9 o 3. Si me da otro resultado, es decir, 3,1, 3,2 o para abajo 2,4, 2,3, yo lo voy a considerar como un error. Es decir, además de ajustar los precios en las fichas técnicas, ¿no es cierto?, a manera comercial, tendrán que volverlos a ajustar para que les cuadre con esta regla si es necesario, ¿ya? Y obviamente aclararlo en las descripciones de las fichas técnicas. Perdón. ¿Ya? Ese es el primer principio, amplitud de la gama. El segundo principio es la... Perdón, voy a tomar un vasito de agua. El segundo principio es la dispersión de precios, ¿ya? Voy a parar aquí porque ya llevo 12 minutos y como esto, el tiempo de mis videos es limitado, lo voy a dejar hasta acá y continúo en el siguiente video, ¿ya?